¿Por qué Jesús fue crucificado, mientras que a Hitler lo aplaudieron millones? La pregunta suena brutal, pero va directo al corazón del asunto. El mundo no siempre recompensa a los buenos y justos. El poder humano, como espuma en la cresta de una ola, no eleva a los santos, sino a quienes saben manipular el miedo y la esperanza. En este video vas a descubrir por qué a Niccolò Maquiavelo se le llama el padre de la ciencia política, cuáles postulados formuló y cómo siguen aplicándose hoy en día, desde campañas presidenciales y logias secretas hasta los negocios y nuestra vida cotidiana. Y aquí está lo sorprendente, muy pocos textos siguen siendo relevantes después de 5 siglos. Pero El Príncipe de Niccolò Maquiavelo, escrito hace más de 500 años, todavía está en los estantes de políticos, empresarios e incluso de aquellos que nunca admitirían leer un libro así. Ya sea un presidente de Estados Unidos, un líder ruso o un director corporativo, muchos de ellos, directa o indirectamente, siguen los consejos del florentino. Maquiavelo destruyó la idea del poder como un don divino y mostró su verdadera mecánica, fría, dura, despojada de ilusiones. ¿Pero quién fue este hombre? Niccolò Maquiavelo nació en Florencia en 1469 en una familia modesta pero respetada de abogados. Hizo carrera como diplomático y funcionario, negociando con el Papa, reyes franceses e incluso con el cardenal César Borgia, el prototipo más vívido de su libro. Después de la caída de la República Florentina, Maquiavelo fue desacreditado, torturado y exiliado. Fue en esos años cuando escribió su tratado principal, convirtiendo una derrota personal en un análisis universal de la naturaleza del poder. Su nombre se volvió proverbial, su filosofía todavía provoca disputas feroces, y sí, 5 siglos después, hasta los videos de YouTube sobre él terminan en tendencias. Así que, si de verdad estás listo para aprender las reglas de este juego, bienvenido al mundo de la política y el poder. Maquiavelo fue uno de los primeros en mirar la naturaleza humana sin ilusiones. Su primer principio suena duro: el amor es poco confiable, mientras que el miedo y la ventaja son mucho más estables. En El Príncipe escribió: los hombres olvidan más pronto la muerte de su padre que la pérdida de su herencia. Este aforismo resume la esencia: las emociones cambian, pero el interés material es eterno. El amor es caprichoso, argumentaba Niccolò. Hoy te idolatran, mañana se alejan, y pasado mañana pueden traicionarte. El miedo y la ventaja funcionan de otra manera, no dependen de la simpatía. Si a alguien le conviene quedarse cerca, se queda. Si teme las consecuencias, obedece. La historia lo confirma. El emperador Augusto mantuvo el poder no con bondad, sino con un temor respetuoso, y su reinado se convirtió en uno de los más largos y estables de Roma. Winston Churchill, durante la Segunda Guerra Mundial, tampoco intentó ser amado, sus discursos severos mantenían a la nación firme, recordando que el precio de la derrota era la muerte del país. En los negocios, la misma lógica funciona hasta hoy. Elon Musk es admirado por sus ideas, pero la disciplina en sus empresas no se sostiene en el amor de los empleados, sino en el miedo a fallar en los plazos y en la ventaja de ser parte de proyectos multimillonarios que cambian mercados. La psicología confirma lo mismo. El efecto de aversión a la pérdida, descubierto por Kahneman y Tversky, muestra que el miedo a perder algo es 3 veces más fuerte que el deseo de ganar. Por eso las multas y sanciones funcionan de manera más confiable que la promesa de una recompensa. Y aquí surge la pregunta: si el amor es tan poco confiable, ¿qué pasa con la imagen del líder? ¿Se puede parecer virtuoso y al mismo tiempo ser duro por dentro? La respuesta está en el segundo principio, y suena todavía más cínica. El fin justifica los medios. Esta frase se convirtió desde hace mucho en la tarjeta de presentación del florentino, aunque en El Príncipe aparece expresada de manera más suave. No la escribió literalmente, pero el sentido es claro: un gobernante no está obligado a ser virtuoso, está obligado a cumplir los objetivos que declara. La gente perdona la crueldad y la astucia si ve resultados. Fernando de Aragón conquistó Granada y unió España usando el engaño y medidas duras. Sus métodos parecían inmorales, pero el resultado fue un reino fuerte. La gente recordaba la victoria, no los pasos cuestionables que llevaron a ella. La modernidad funciona de la misma manera. En los negocios, Jeff Bezos sirve como ejemplo: lo acusan de ser despiadado con empleados y socios, pero millones de clientes le agradecen por el servicio y la velocidad de entrega.
Vladimir Putin, sus partidarios aceptan métodos criticados por Occidente porque perciben el resultado de sus políticas como estabilidad y fortaleza del Estado. Y no se trata solo de líderes. Todos a veces jugamos con las mismas reglas, a un jefe se le perdona la grosería si consigue un bono para ti, a un amigo se le perdona la astucia si al final te ayuda en una situación difícil. En la vida cotidiana, igual que en la política, los resultados a menudo pesan más que las dudas morales. Maquiavelo advertía, esto no significa ser un tirano por tiranía misma. Su punto era diferente, en la cima no sobrevive el más bueno, sino aquel que lleva las cosas hasta el final. Pero surge la pregunta, ¿realmente importa ser honesto y virtuoso, o basta con parecerlo? De esto trata el siguiente principio, que dice así. El amor popular es inestable, la imagen del líder importa más que la esencia. Maquiavelo fue uno de los primeros en notar lo que hoy parece obvio, la gente no juzga por la esencia de tus acciones, sino por las apariencias. En El Príncipe escribió, todos ven lo que aparenta ser, pero pocos saben quién eres en realidad. Para un líder, esto significaba una verdad simple, el pueblo olvida rápido las decisiones, pero recuerda la imagen. Por ejemplo, Roosevelt durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial no se apoyó en fórmulas complejas, sino en la imagen del sereno hombre junto a la chimenea. Sus mensajes radiales semanales creaban una sensación de contacto personal, y para la nación, esa simbología era suficiente. Mikhail Gorbachev entró en la historia como el hombre del cambio, aunque los resultados reales de sus reformas fueron muy contradictorios. Las masas valoraron no el contenido, sino el símbolo. En los negocios, la misma regla funciona igual. Steve Jobs convirtió las presentaciones de Apple en un teatro, donde el suéter negro de cuello alto y unas cuantas frases simples creaban un aura de magia que ocultaba la dura disciplina corporativa. En psicología esto se llama el efecto halo, una impresión vívida puede eclipsar todos los demás hechos. Una persona que parece segura de sí misma es percibida como alguien con la razón, incluso si sus argumentos son cuestionables. Por eso, la verdadera fuerza de un líder está no solo en sus decisiones, sino también en cómo las presenta. Maquiavelo escribió, el pueblo anhela espectáculo, no contabilidad. Puedes ser competente e inteligente, pero si tu imagen es aburrida, la multitud te olvidará. El mundo rara vez perdona los errores, pero aún menos perdona la mediocridad. Y entonces surge la pregunta, ¿significa esto que, por ejemplo, la imagen de un líder audaz y decisivo importa más que la de uno amable y equilibrado? Maquiavelo responde que sí, y esto se convierte en su siguiente principio de poder, el principio número 4. La decisión importa más que la perfección. El florentino advertía, el poder no tolera las dudas. Es mejor tomar una decisión hoy, aunque sea tosca y arriesgada, que tener un plan perfecto mañana. Los errores pueden corregirse, pero el momento perdido nunca regresa. Como señalan los historiadores, Alejandro Magno se lanzaba a las campañas militares actuando con velocidad relámpago, incluso sin tener todos los mapas en la mano. Su audacia derrumbaba ejércitos que pasaban meses discutiendo la estrategia. En nuestra época, Margaret Thatcher se hizo famosa como la Dama de Hierro precisamente porque, en momentos de crisis, decidía rápido y con dureza. Sus movimientos bruscos provocaban debates, pero fue la decisión lo que le permitió mantener el poder durante casi 10 años. En los negocios, Richard Branson sirve de ejemplo, entró en decenas de nuevas industrias sin cálculos perfectos. Algunos proyectos fracasaron, pero otros, como Virgin Atlantic, lo convirtieron en multimillonario. En psicología esto se llama el efecto del primer paso, en cuanto una persona da el primer paso, el miedo disminuye y la energía crece. La planificación interminable, en cambio, produce agotamiento antes de empezar. Maquiavelo veía en esto una ley del poder, el pueblo perdona los errores si ve movimiento. Pero nadie perdona el silencio ni el vacío. La historia no la escriben quienes mejor planearon, sino quienes se atrevieron primero. Y aquí surge la pregunta, si la decisión importa más que la perfección, ¿a quién le concede realmente su favor la fortuna? Maquiavelo tenía una respuesta, y en el principio número 5 habla de la aliada más caprichosa del poder, Fortuna. Maquiavelo escribió sobre Fortuna como una diosa caprichosa de la suerte. La comparaba con un río desbordado, puede inundar ciudades y destruir diques, pero también puede abrir nuevos caminos para quienes no temen lanzarse a la corriente.
Los cautelosos construyen defensas y esperan a que pase la tormenta. Los audaces toman una barca y se lanzan al diluvio. Y son ellos, afirmaba Maquiavelo, quienes reciben la recompensa de fortuna. Cristóbal Colón no tenía mapas precisos ni plena seguridad del éxito. Pero se arriesgó y descubrió un nuevo continente. Los grandes descubrimientos geográficos no fueron producto de una planeación perfecta, sino de una mezcla de fe, riesgo y audacia. Aquellos que esperaban el momento adecuado se hundieron en el olvido. Jack Ma, fundador de Alibaba, fue rechazado por inversionistas 20 veces, pero siguió actuando hasta convertirse en un símbolo del emprendimiento chino. Las investigaciones de Stanford muestran, la gente se arrepiente mucho más de lo que no hizo que de los errores que cometió. Los fracasos, con el tiempo, se convierten en lecciones, las oportunidades perdidas se transforman en un dolor crónico. Maquiavelo observó que fortuna odia la indecisión. Tiende a favorecer a quienes actúan, no a quienes esperan eternamente la hora perfecta. A veces la audacia es más importante que la cautela, porque solo ella abre la puerta detrás de la cual está escondido el éxito. Por eso, el quinto principio dice así: no esperes a que la vida sea segura. Lánzate a la corriente. La fortuna siempre elige a quienes se arriesgan. Pero la suerte no solo favorece a los audaces. Maquiavelo sabía que el riesgo por sí solo no basta. Si un líder no sabe prepararse para las crisis, no fortalece el fundamento, entonces el río de fortuna fácilmente se convierte en una inundación que arrasa con todo. Y esto nos lleva al siguiente principio, el principio número 6. Las instituciones del poder importan más que la carisma personal. Sí, la carisma puede convertir a un líder en una leyenda. La multitud grita su nombre, los ejércitos marchan a la batalla detrás de él. Pero Maquiavelo advertía, la carisma es como una chispa. Ciega, pero se apaga rápido. El verdadero poder se sostiene en las instituciones, leyes, ejércitos, sistemas que siguen funcionando incluso cuando el líder ya no está. Alejandro Magno conquistó medio mundo, pero su imperio se derrumbó inmediatamente después de su muerte. Todo dependía de su energía personal. Roma fue diferente, el Senado, las leyes, los deberes cívicos, esta máquina funcionó durante siglos, sobreviviendo a decenas de emperadores, incluso débiles y mediocres. Lee Kuan Yew en Singapur entendía que el culto a la personalidad no es eterno. Por eso, junto con la imagen del padre de la nación, construyó tribunales, leyes contra la corrupción y reglas económicas. El resultado, Singapur prospera incluso después de su muerte. Venezuela es el ejemplo contrario, la carisma de Hugo Chávez mantenía a millones, pero detrás de ella no había sistema. El resultado, caos y ruina. En los negocios la lógica es la misma. Las startups construidas sobre el culto al fundador a menudo mueren con él. Apple o Microsoft sobreviven durante décadas, porque tienen estructuras que superan incluso a los líderes más brillantes. Maquiavelo lo diría así: la carisma puede encender una llama, pero solo las instituciones la convierten en una hoguera. Su siguiente principio Niccolò Maquiavelo lo formuló observando que fácil los amigos de ayer se volvían enemigos, y como alguien con quien acababas de pelear de repente podía tenderte la mano en alianza. Principio número 7, aliados y enemigos, confía, pero verifica. El autor del Príncipe observaba la naturaleza de las alianzas con ojos claros. Su idea era simple: en la política y en la vida no existen amigos eternos, solo intereses eternos. Los aliados te apoyarán mientras les sea conveniente. Pero en cuanto cambian las circunstancias, el socio de ayer fácilmente se convierte en el enemigo de hoy. Francia apoyó a las colonias americanas en su lucha por la independencia de Gran Bretaña, pero en cuanto alcanzó sus objetivos geopolíticos, la alianza se disolvió. En el siglo XX, la coalición antihitleriana, Estados Unidos, Gran Bretaña y la URSS, en pocos años se transformó en rivales, y el mundo cayó en décadas de Guerra Fría. En los negocios, dos socios pueden lanzar una startup con sueños compartidos y una estrategia común, y unos años después terminar en los tribunales peleando por acciones. Incluso la psicología lo confirma: en los experimentos de juegos de confianza, la mayoría de las personas están dispuestas a romper un acuerdo si la ganancia pesa más que la lealtad. Maquiavelo no enseñaba a ser paranoico. Simplemente advertía: un verdadero líder debe usar las alianzas, pero nunca dejarse engañar por ellas.
La verdadera fuerza no se construye tanto en apoyos externos, sino en la propia base, ejércitos, recursos, mecanismos independientes. Las asociaciones pueden acelerar el camino, pero solo quien está preparado para andar solo tiene garantizada la supervivencia. Y aquí está la lección principal: el pragmatismo siempre es más fuerte que el romanticismo. Las alianzas son necesarias, pero creer en su permanencia es peligroso. Pero surge la pregunta: si los aliados son poco confiables y los enemigos siempre están cerca, ¿cómo puede el poder mantenerse estable? La respuesta de Maquiavelo era clara: todo depende de la capacidad de manejar las crisis. Y ese es el siguiente principio, que dice así. Principio número 8, apóyate en tu propia fuerza, no en mercenarios. El honesto florentino se burlaba sin piedad de los gobernantes que construían su poder sobre los hombros de otros. Su fórmula era dura: los mercenarios y las tropas aliadas son inútiles y peligrosos. Quien confía en ellos nunca será un verdadero soberano. Esto no era una tesis abstracta. Florencia y otras ciudades-estado de la Italia del siglo XVI contrataron ejércitos de mercenarios durante décadas. Pero en cuanto la batalla se volvía realmente peligrosa, esos soldados de fortuna abandonaban el campo, se pasaban al enemigo o exigían un nuevo contrato. El resultado siempre era el mismo: deshonra y ruina para el contratante. Maquiavelo lo vio de primera mano y concluyó: la verdadera fuerza debe provenir de los propios recursos. La historia ofrece muchas confirmaciones. En 1940, Francia confió en la línea Maginot y en sus aliados, y colapsó en 6 semanas. Israel, en cambio, desde el momento en que apareció en el mapa, construyó sus propias fuerzas armadas nacionales y sobrevivió pese al entorno hostil. En economía se aplica la misma lógica. Las startups que viven solo del capital de riesgo se queman en la primera crisis. Empresas como Tesla o SpaceX se sostuvieron gracias al control estricto y a la voluntad terca de, en esencia, un solo financiador, no a la generosidad de los inversionistas. Así que las alianzas y los préstamos pueden ayudar, pero en el momento decisivo, solo sobreviven quienes tienen recursos propios y voluntad propia. Pero aquí surge la pregunta: incluso teniendo tu propia fuerza, ¿cómo mantenerla cuando estalla una crisis? La respuesta de Maquiavelo era simple: no sobrevive el más fuerte, sino quien sabe dominar la tormenta. Y esto nos lleva al principio final. Principio número 9. El poder pertenece a quienes pueden gestionar crisis y pensar varios pasos por delante. Maquiavelo comparaba la crisis con una enfermedad: mientras los síntomas están ocultos o son débiles, es fácil detenerla, pero cuando se vuelve evidente, ya es demasiado tarde para curarla. Por eso, un líder fuerte debe ver las amenazas antes que los demás y actuar antes de que el pánico se extienda entre las masas. Él escribía: las guerras, los levantamientos y las catástrofes económicas nunca aparecen de repente. Las señales siempre están ahí. Los débiles las ignoran, y pagan un precio demasiado alto. En la década de 1930, Winston Churchill parecía un pesimista, advertía constantemente sobre la amenaza nazi, mientras la mayoría de los políticos europeos preferían cerrar los ojos. Pero fue su previsión lo que permitió a Gran Bretaña movilizarse a tiempo. El ejemplo opuesto, Nicolás II. Ignoró la crisis que se avecinaba y terminó perdiendo su imperio. Hoy, las empresas que vieron la revolución digital antes que las demás se convirtieron en gigantes: Apple, Google, Amazon. Aquellas que se durmieron ante los cambios desaparecieron, como Kodak o Nokia. La pandemia de 2019 mostró la misma verdad: los gobiernos de Corea del Sur y Taiwán reaccionaron rápido, y evitaron el colapso, mientras otros países se hundieron en el caos. Los experimentos psicológicos muestran: las personas tienden a subestimar los riesgos a largo plazo y suelen elegir la comodidad a corto plazo. Maquiavelo enseñaba lo contrario: un verdadero líder sacrifica la comodidad de hoy para sobrevivir y hacerse más fuerte mañana. Por lo tanto, el noveno principio dice así: las crisis son inevitables. Pero solo sobreviven quienes las enfrentan preparados. Y ahora, después de repasar los 9 principios en los que descansa el poder terrenal, estamos listos, creo yo, para volver a la pregunta original. ¿Por qué Jesús fue crucificado, mientras que a Hitler lo aplaudieron millones? Maquiavelo dio su respuesta honesta: porque la multitud no elige la bondad, elige la fuerza, el miedo y la imagen que le promete orden y ventaja.
La historia rara vez recompensa a quienes son demasiado humanos. Recompensa a quienes juegan con sus reglas crueles. El Florentino nos instaba a mirar el mundo sin ilusiones. Es como en The Matrix, la pastilla azul significa quedarse en una mentira cómoda, la roja significa ver la realidad, donde el poder no se sostiene en la moral, sino en el miedo, el cálculo y la audacia. Él hizo su elección, se quitó los lentes color de rosa y reveló la mecánica del poder tal como es. ¿Y nosotros? ¿Quieres seguir siendo espectador en un teatro donde te venden historias bonitas por televisión? ¿O te atreverás a tomar la pastilla roja y ver las reglas del juego con las que realmente vive este mundo? Pero ya que llegaste hasta aquí, ya hiciste tu elección. Y estoy seguro de que es la correcta. Y si esta conversación te pareció dura pero honesta, da un like y suscríbete. Porque este fue solo el primer paso hacia la realidad. Los siguientes serán aún más intensos.